Buenas tardes a todos, a todas. Es un enorme placer estar con ustedes esta tarde para dar continuidad a nuestro seminario Pedagogías Alternativas frente al Cambio Climático, Aprendizajes para Preservar la Tierra. En esta tercera sesión dedicada a la temática Pedagogías del Territorio, propuestas para el cuidado y preservación de los bienes naturales. Agradecemos enormemente al CECADESU que facilita este seminario, así también a la Red de Estudios y Enfoques Pedagógicos Alternativos como parte del equipo de expositoras y expositores que pues nos honran con sus ponencias. Queremos agradecer en particular a Javier Lara Arzate, director de Comunicación Educativa del CECADESU, por ser el coordinador y por habernos invitado a participar en este seminario. El día de hoy nos acompañan importantes expositores con amplia experiencia en la temática, la doctora Alicia Inés Villa, así como el doctor Arturo Guillamín Tostado, quien nos presentarán pues algunos elementos importantes que dan continuidad a lo que ya hemos visto en las sesiones anteriores. Su servidora, Alejandra Sánchez, estará facilitando esta interacción entre los ponentes, así como también con ustedes, nuestro querido público que nos honra con su presencia. Pues les recordamos únicamente parte de la dinámica de trabajo que tendremos el día de hoy. El pase de lista se va a realizar a las 6 de la tarde. No, hay que recordar que al final hay que llenar una encuesta. El link se va a publicar en el Facebook, en el chat del Facebook. Entonces, bueno, pues para dar inicio a esta plática que vamos a tener el día de hoy, pues nada más voy a hacer una pequeña mención acerca de cuál es esta línea de trabajo que se ha conducido en el seminario y es precisamente mirar hacia aquellas alternativas, hacia aquellos enfoques pedagógicos que contribuyen de manera significativa a los grandes problemas que tenemos el día de hoy. Grandes problemas referentes al cambio climático, pero que también se entrelazan a una gran complejidad de problemáticas sociales y económicas, y que precisamente en ese nicho que es la educación, podemos visibilizar quizá alternativas para conducir nuestra sociedad o nuestras sociedades hacia otras formas de interacción con la naturaleza, y que esas otras formas de interacción con la madre tierra pues puedan conducir a la sociedad hacia mejores estados de bienestar u otros estados de bienestar que son alternativos al modelo único de desarrollo. En estas sesiones pasadas hemos visto lo que es la introducción a esas pedagogías alternativas de manera teórica, y también hemos visto lo que es la pedagogía de la tierra como una base filosófica, como una base teórica, epistemológica, pero también construida desde otras cosmovisiones. Y el día de hoy, pedagogía del territorio, pues nos va a brindar otra brecha más de análisis. Sin más preámbulo, voy a leer una breve semblanza de nuestro primer expositor, el doctor Arturo Guillaumín Tostado. Él es arquitecto, cuenta con 2 maestrías, una en desarrollo regional por la Universidad Veracruzana y otra en diseño urbano y planeación regional por la Universidad de Edimburgo. Tiene doctorado en educación por la Universidad de La Salle de Costa Rica. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana. Ha publicado artículos, capítulos y libros sobre la planeación, desarrollo regional, educación y sustentabilidad. Actualmente investiga sobre sustentabilidad, crítica al desarrollo y la dimensión epistémica de la escritura. Doctor Arturo, entonces sin más preámbulo, le cedemos la palabra para que nos exponga su presentación. Muy bien, muchas gracias, doctora Alejandra. Muchas gracias a las coordinadoras y coordinadores de este seminario. Pues nada, voy a comenzar. Como han recalcado mucho la cuestión de las visiones alternativas, espero que esta sea
también una otra alternativa a lo que se ha visto en el seminario. A mí me da mucho gusto reunirme aquí para compartir posibles soluciones educativas a problemas que son realmente graves y complejos. Si es la destrucción de los sistemas naturales, tenemos una economía global que arrasa con todo prácticamente. Tenemos el cambio climático, que es un fenómeno realmente extremo, y una creciente desigualdad social, ¿no? Entonces son retos bastante importantes. Algo que a mí me sorprende mucho es que ante este panorama, de manera muy general, nuestras instituciones educativas siguen operando como si no hubiera ninguna crisis. Básicamente se siguen enseñando las mismas cosas, se fragmenta la realidad en disciplinas y materias completamente inconexas, se enseña a jóvenes a participar en una economía global que es depredadora. Y por otra parte, las palabras sustentabilidad y cambio climático desafortunadamente se han convertido en moda. Es decir, no hay discurso político, académico que no venga acompañado, por ejemplo, de la palabra sustentabilidad, ¿no? Parece que eso le dota de cierto interés, ¿no? Y a mí me parece que el fenómeno del cambio climático, más o menos tenemos en términos generales una idea aproximada de qué se trata, pero la pregunta de los 64,000 pesos sería, ¿cuántos de ustedes han leído o visto una definición seria, profunda de lo que es sustentabilidad? A no ser que sea esa cosa de que el desarrollo sostenible es aquel que bla, 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 porque eso no sirve para definir absolutamente nada. Entonces, todos ustedes o todos nosotros hemos visto hasta el cansancio la palabra sustentabilidad o sustentable. Se habla de casas, universidades, autos, negocios, transportes sustentables, etcétera. Yo por ahí me topé una vez con un curso sobre administración de recursos humanos sustentables. Entonces, bueno, llega el punto en que uno dice, bueno, ¿de qué se trata todo esto, no? Y lo interesante es de que esto no es una casualidad. Toda esta confusión parece ser que ha sido a propósito, porque ¿a quién creen que le beneficia este estado de confusión? Si lo pensamos un poquito, pues podemos intuir quiénes están detrás de todo esto. Entonces, yo me voy a tomar la libertad de contar una pequeña historia que nos puede dar una idea diferente de qué estamos tratando cuando hablamos de sustentabilidad. Para empezar, habría que decir que nuestro planeta, la Tierra, se formó hace 4.600 millones de años, que es una cantidad brutal de años. O sea, nos cuesta trabajo meternos en la cabeza 4.600 millones de años. Bueno, después de que el planeta se enfrió lo suficiente, surgió la primera forma de vida, una bacteria unicelular, una cosita microscópica. Pero lo extraordinario es que esta cosa contaba con una membrana mediante la cual estableció una frontera entre ella y su entorno. Entonces surgió por primera vez la identidad y la autonomía, lo cual no es poca cosa. Los componentes de esa célula, de esa bacteria, le permitían absorber energía y nutrientes que estaban a su alrededor. Y lo que hizo fue algo completamente radical. Lo que hacía esa bacteria
era producirse a sí misma. Es decir, ninguna otra cosa que había existido podía tener esa capacidad, producirse a sí mismo. Eso se llama autopoiesis, por si le interesa el concepto. Entonces tenemos que esa bacteria primigenia lo que hacía es que se nutría de lo que está a su alcance. Era muy eficiente, se producía a sí misma, permanecía en el tiempo y evolucionaba. Nada más para decirlo rápidamente, las bacterias vivieron solas en el planeta durante 2.200 millones de años, que también es una cantidad brutal de tiempo. Hicieron cosas maravillosas. Y quizá una de las cosas más maravillosas que hicieron es que probaron nuevas formas biológicas, nuevas formas de vida. Y eso dio paso al resto de la vida, las algas, los protozoarios, los animales, los hongos y la cereza del pastel, que son las plantas. La vida se fue organizando cada vez de maneras más complejas. Entonces de ahí surgieron los ecosistemas. Los ecosistemas formaban bioregiones. De la suma total de todas las bioregiones y los ecosistemas estaba la biosfera o biosfera y finalmente el planeta. Hay que recalcar que el planeta también es un sistema, es un megasistema. ¿Qué hace ese megasistema llamado Tierra? Lo autorregula casi todo. Autorregula la composición atmosférica, la temperatura global, la circulación de los nutrientes, del carbono, el nitrógeno, el fósforo, la salinidad y la composición química de los océanos, etc. Es decir, que esta organización cada vez más compleja de ecosistemas hasta el planeta en su totalidad es emergente y es sustentable. La sustentabilidad es multidimensional, es celular, ecosistémica, es abarca toda la biosfera y todo el planeta. Si quisiéramos definir la sustentabilidad, lo haríamos de una manera más o menos sencilla, que no sea demasiado complicada, y la definiríamos así. La sustentabilidad es una cualidad de los sistemas vivos que les permite de manera autónoma y con la mayor eficiencia posible transformar y circular materia y energía del entorno, o sea, captar la energía y los nutrientes del entorno para nutrirse ella misma, para producirse a sí misma y evolucionar indefinidamente. Pongamos un ejemplo muy sencillo, pero que es la prueba más clara que podemos tener de que es un sistema sustentable. Un bosque en Argentina no necesita importar nada de Alemania, ni de China, ni de Canadá, y se muere de la risa con los aranceles de Trump. Es decir, no tiene nada que ver con el comercio internacional. Tampoco necesita perforar el subsuelo para obtener energía. Todo, absolutamente todo lo obtiene localmente, de lo que está cerca. Obtiene energía solar, nutrientes del suelo y de la atmósfera, el agua de la lluvia, de las cuencas hidrológicas, de los intercambios que se dan entre las especies, etc. De eso trata la sustentabilidad. Y como verán, son parámetros o son niveles de eficiencia muy altos, porque la naturaleza hace todo lo que hace con lo que tiene a la mano, a temperatura ambiente y a presión ambiente. Es un parámetro que es muy difícil de superar, sobre todo por una economía que tenemos que es de lo más ineficiente que podamos tener, ¿no?
para producir cualquier cosa, los insumos tienen que recorrer miles de kilómetros, alimentarse con millones de litros de, pues de petróleo, quemarlos, liberarlos a la atmósfera, contaminar, etcétera, ¿no? Tenemos un sistema económico global que es de lo más ineficiente. Bueno, quería hacer esta pequeña introducción para entender un poco algo que podemos llamar educación biorregional. Voy a decirles una frase que a mí me parece, es muy sencilla, pero creo que tiene un fondo muy grande que habría que meditarlo con calma. Y es lo siguiente: nadie puede salvar el planeta, nadie puede salvar el planeta, pero todos podemos salvar nuestros lugares. Y salvando nuestros lugares, eso sí puede salvar el planeta. Si lo piensan un poco, bueno, se los voy a repetir, nadie puede salvar el planeta, pero todos podemos salvar nuestros lugares. Eso sí puede salvar el planeta. Eso nos está diciendo algo. Basta de abstracciones, ¿no? De salvar el planeta. Lo que tenemos que hacer es salvar nuestros lugares, lo que tenemos cerca. Eso es lo que hay que hacer. Porque hay gente que se paraliza simplemente por pensar, pero ¿cómo voy a cambiar el planeta? Y esa es la pregunta equivocada. Habría que preguntarse, ¿cómo voy a acabar en el lugar, en la región donde vivo? Esa es nuestra escala. Bueno, entonces voy a presentar algo que se llama educación biorregional. Tiene sus raíces en un campo que se conoce como educación basada en lo local. Digamos que la tesis principal de la educación biorregional es la siguiente. La tesis central es que a partir del territorio cercano, se puede aprender cualquier cosa. Se pueden aprender matemáticas, lógica, geografía, historia, biología, lo que ustedes quieran. Pero ese no es el punto importante. El punto importante es que se puede aprender a vivir como parte de los sistemas naturales. Ese es digamos, el propósito final de la educación biorregional. Porque lo que ha sucedido durante los largos años de modernidad es que nos hemos ido alejando de lo natural, de la naturaleza. Nos hemos alejado cognitivamente, físicamente y emotivamente también. Nos hemos alejado. La educación biorregional tiene como un principio que la racionalización no lo es todo, sino que hay que aprender 4 cosas que son básicas. Y esas 4 cosas básicas son las siguientes: conocimientos. Es decir, la educación biorregional lo que nos va a enseñar son conocimientos. Por ejemplo, la ecología. Punto número 2, sensibilidades. No solamente son conocimientos, sino también sensibilidades. Sentido de pertenencia, vínculos afectivos con el entorno, con las otras especies. Número 3, experiencias. Lo que podríamos llamar vivencias profundas de primera mano, la conexión con la naturaleza. Y 4, valores, o sea, el lado ético de la educación, el cuidado, el respeto, la reciprocidad, la responsabilidad, son parte de esta educación. Y no se consigue una cosa sin la otra. O sea que la pregunta principal que nos hacemos desde la educación biorregional es la siguiente: ¿cómo podemos coevolucionar con esta región?
cómo podemos evolucionar siendo parte de una región. Esa sería, digamos, la pregunta básica, ¿no? De lo que se trata es de que al final de cuentas tengamos una relación simbiótica entre cultura y naturaleza, ¿no? En que las dos salgan beneficiadas, no que vaya creciendo la cultura humana, pero a costa de destruir la naturaleza. Hasta el momento eso ha sucedido. Ahora, debo aclarar una cosa, que en esta brevísima exposición estoy dando una visión panorámica, algunos principios y digamos que algún conjunto de ideas que sean de alguna utilidad para ustedes, porque mi expectativa sería que ustedes mismos, profesores, profesoras, comunidades, diseñen sus propias estrategias pedagógicas. Es decir, yo no tengo la capacidad de venir, de traer bajo el brazo un catálogo de estrategias. Lo único que puedo hacer en estos momentos es darles a mostrar un tipo de educación alternativa para que ustedes pues tengan como otra referencia más, ¿no? Entre las muchas que ya tienen. Y esta propuesta está, digamos, está pensada, está concebida para que pueda ser adoptada y adaptada por ambientes urbanos, rurales, modernos, tradicionales, muy antropizados o medianamente perturbados, localizados en cualquier contexto geográfico, climático, ecológico, cultural. Bueno, al menos esa es la intención. Ya ustedes tendrán la última palabra. Lo que se plantea aquí es que metafóricamente el territorio es nuestro mapa curricular. Ese es el asunto, ¿no? Nada más que se trata de un mapa curricular complejo, donde todo se conecta con todo lo demás. Es dinámico y no es determinista, no es lineal, vamos. Y tomamos a la naturaleza como modelo, como medida y también como mentora, o sea, como alguien que nos enseña. Después de 4.600 millones de años, la naturaleza sabe algo. Y cuando digo que sabe algo, lo digo con absoluta conciencia de lo que estoy diciendo. Una bióloga muy connotada, Lynn Margulis, decía, todas las especies saben algo. ¿Por qué? Porque la cognición no es solamente cuestión de los humanos. La cognición, desde la bacteria hasta las jirafas, las tortugas, las algas y todo lo vivo, aprenden, porque no tienen otra manera de evolucionar si no es a través del aprendizaje. Entonces, bueno, eso debe quedar muy claro. Y también esta propuesta se puede implementar en todos los niveles educativos, el básico, el medio, el superior. Yo vivo en el medio universitario y bueno, siempre tiendo a pensar en las universidades, pero en las universidades andamos en las nubes. Es decir, nos fuimos con la finta del, ¿cómo se llama? El desarrollo sostenible, que en términos reales no sirve para nada. Sigue siendo desarrollo. De lo que queremos deshacernos es precisamente de la idea del desarrollo. Lo que queremos es una era post-desarrollo. Bueno, entonces, en el contexto de esta educación biorregional, podemos pensar en ejes temáticos. Y cuando pensamos en ejes temáticos, bueno, hay una diversidad infinita, ¿no?, de ejes temáticos. Ustedes pueden concebirlos por sí mismos, pero se me ocurren
algunos, por ejemplo, un eje temático pudiera ser conociendo la región. Conocemos muy bien quiénes son las Kardashian y el último chisme del político, pero conocemos nuestra biorregión realmente, conocemos las especies, las plantas, los animales, los ríos, etcétera. Pues no. Entonces, bueno, un eje temático posible es conociendo la región. Imagínense un módulo o un semestre, lo que ustedes quieran, dedicado a conocer nuestro territorio, nuestra bioregión. Entonces, bueno, ese tipo de experiencias pues fomenta la identidad, el sentido de pertenencia, aprendemos cuáles son los ecosistemas, qué tipo de especies habitan ahí, podemos utilizar pedagogías muy diversas, el aprendizaje basado en proyectos, estudios de campo, observación directa, etcétera. Y hay un recurso pedagógico que a mí me parece sensacional, que es el de las cartografías sociales o cartografías comunitarias, que además tienen diversos nombres, pero tienen un potencial excelente, que consiste en que las personas y las comunidades elaboran las cartografías, tratando de representar, pues, ya sea sus localidades o el territorio que está cercano. Eso tiene un valor increíble. No sé si ustedes los han puesto en práctica, pero digamos, es un recurso muy interesante. Por supuesto, otro eje temático tendría que ser el de la ecología, ¿no? Cómo se relacionan las especies, cómo interactúan con el medio, con el agua, etcétera, con los humedales o la costa, etcétera, ¿no? Ese puede ser otro eje de temático, ¿no? El agua. El agua, por supuesto, que tiene que ser un eje temático. El problema del agua es brutal, ¿no? Y es imprescindible. De hecho, ya estamos en una crisis del agua. O sea, nos va a faltar agua dentro de poco en todas partes. Y sepan que el agua es un negocio de miles de millones de dólares anuales. Es decir, es un bien común que se ha privatizado. Entonces hay que rescatar el agua no en el planeta, sino en nuestras bioregiones, ¿no? Hay que ser, hay que ser muy concretos. Entonces, imagínense un módulo, un eje temático que tenga que ver con el agua, la cuenca hidrográfica de la región, la cabecera, donde están los bosques, los ríos, los arroyos, etcétera, ¿no? Los cuerpos de agua, el grado de contaminación, a dónde se va el agua, cómo fluye la erosión, etcétera. Es un mundo de cosas. Cada eje temático es un mundo y en cada uno pueden utilizar diferentes estrategias, ¿no? La alimentación puede ser otro eje temático, ¿no? Como ustedes saben, bueno, hay diferentes tipos de sistemas o métodos, ¿no? Por ejemplo, la agroecología, la permacultura, o no sé si han escuchado los principios de Masanobu Fukuoka. Fukuoka fue un japonés que concebía a la agricultura natural, decía, no hay que hacer nada, no hay ni que podar, ni que arar, ni hacer un montón de cosas. Él cada día se levantaba preguntándose, no qué voy a hacer, sino qué voy a dejar de hacer. Entonces, bueno, y logró cosas maravillosas en cuanto a productividad. Entonces, bueno, en este eje temático se pueden hacer
muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, hacer estudios metabólicos, qué es lo que come la gente aquí, de dónde vienen los alimentos, etcétera. Hay un montón de cosas. Otro punto que a mí me interesa como eje temático es el de la narrativa. No sé si sepan, pero los humanos tenemos un cerebro narrativo. Es decir, si no hubiéramos desarrollado las narrativas, no hubiéramos evolucionado. Entonces, siempre estamos inventando y elaborando narrativas y leemos narrativas, ¿no? ¿Y por qué llegaste tarde? No, pues es que se me atoró la mano en la caja de cornflakes. Entonces, o sea, tenemos narrativa para todo. Entonces hay que utilizar la narrativa para conocer también las bioregiones. Y eso tiene que ver con la expresión de identidad, la memoria, la cultura, a través de relatos orales y escritos, etcétera. Y se utilizan estrategias pedagógicas que tienen que ver con creación de cuentos, entrevistas, crónicas, teatro, medios audiovisuales, etcétera. Son pedagogías muy potentes. Por ejemplo, rescatar todas las toponimias, las lenguas que tienen pues, nombre para todo y que no es la misma en diferentes regiones. Ese tipo de cosas son parte del conocimiento de la bioregión. Entonces, bueno, debieran tener también un espacio dentro de esta educación. Si me voy acercando al tiempo límite, por favor me avientan algo, porque yo tiendo a perder la noción del tiempo. Otra cuestión es el cuerpo. El cuerpo, el arte, en relación con el territorio. O sea, el experimentar la naturaleza. Aquí ya no es tanto la racionalización, sino el sentir, utilizar los 5, los 6 o los 30 y tantos sentidos que tenemos es de vital importancia. Entonces, bueno, ya apareció nuestra moderadora. Eso quiere decir que ya me estoy extendiendo. Entonces, 5 minutos. Ok, bueno, ya voy terminando. ya voy terminando. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que la educación bioregional es diversa y es compleja. Cuando quiero decir compleja, la palabra complexus o la palabra complejidad viene de complexus y complejo. Complexus significa lo que está entretejido. Y la educación debe ser así. Tiene que venir todo entretejido. Cuando vemos las materias por separado, como que no funciona. Entonces, bueno, lo que yo propongo es de que ustedes diseñen este tipo de estrategias. Aquí me voy a saltar todo un capítulo porque hay una manera de digamos, de criterio para poder diseñar no solamente este tipo de estrategias pedagógicas, sino tiene que ver con los ecosistemas y con la sustentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, voy a mencionarlas rápido. Hay una dimensión que nos habla de cómo nosotros los humanos nos vamos a adaptar a los ecosistemas que nos rodean. Eso quiere decir que nosotros tenemos que adaptar un montón de cuestiones culturales, entre ellas la forma en que construimos, en la manera en que nos alimentamos, etcétera. Esa es la dimensión coevolutiva. Hay otra que es la dimensión regeneradora. ¿Cómo vamos a regenerar los sistemas naturales que han sido dañados? Hay otra que es la dimensión crítica, que consiste en aquello que estamos haciendo mal. O sea, detener todo lo que estamos haciendo mal
Y aquí hay que hablar de una dimensión muy importante de lo que sería esta educación biorregional. Y anda volando en muchas partes. Una parte crítica que podemos llamar decolonizadora. ¿En qué consistiría? Rápidamente, brevemente, 15 segundos. Lo que necesitamos hacer a final de cuentas es recuperar la vida territorial. ¿Recuperarla de qué? Recuperarla de una economía que ha vuelto nuestros territorios en un espacio funcional. Entonces, bueno, eso tenemos que recuperar. Y por último, una dimensión expansiva. ¿Cómo le podemos? Y mi abuelita diría, échate ese trompo a la uña. ¿Cómo podemos hacer para que la naturaleza se expanda? Es decir, la dimensión expansiva. ¿Cómo podemos hacer para que la naturaleza invada los espacios reservados hasta ahora, pues a nuestra especie? Entonces, bueno, para finalizar, una cuestión epistemológica, ontológica, práctica, es que si todos nos concentramos en la sustentabilidad, simultáneamente y a fuercita estamos combatiendo la pobreza, estamos combatiendo el hambre, estamos, estamos combatiendo la dominación. Y es una manera en la que podemos obtener al final de cuentas bienestar. Todo aquello que promedió el desarrollo y que es un cuentazo que tiene 75, 76 años y no ha funcionado. Y con esto, antes de que nuestro moderador me envíe otra señal, yo daría por terminada mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arturo. De verdad, brillante presentación y ha puesto en la mesa pues elementos de mucha relevancia y además que invitan a una reflexión muy profunda. Al mismo tiempo, pues quiero aprovechar para agradecer de los comentarios, los saludos que de nuestro amable público, porque tenemos saludos de muchos puntos de la República, Michoacán, Monterrey, Baja California, Sonora, de diversas universidades y asociaciones, hasta de Colombia también nos están mandando saludos. Entonces, solamente quisiera comentar respecto a estos puntos, resaltar pues el concepto de sustentabilidad que efectivamente tiene un carácter institucional, político y además económico, y que estas nociones de sustentabilidad en el sentido precisamente en el marco del mercado del capital, en el marco de ese institucionalismo propiamente del concepto, pues que justamente ha servido para poder meter en una dinámica de mercado a los recursos naturales y que efectivamente el agua, precisamente que es un bien pues necesario para la vida, pues ahora está en una dinámica de mercado. Entonces usted nos está invitando a repensar la sustentabilidad desde otra visión, desde una visión de integralidad, desde una visión de territorio. Entiéndase territorio como un concepto demasiado complejo, donde se encuentra pues una multiplicidad de dimensiones biológicas, culturales, sociales, y que desde esta integralidad pues nos está invitando a conocer esa otra sustentabilidad. Una sustentabilidad que resuelve problemas desde lo local, desde los propios contextos, desde los propios recursos de lo local y no propiamente desde una sustentabilidad de mercado que vende productos sustentables justamente para que resolvamos los problemas locales. Entonces ha planteado un eje importantísimo en esta discusión. Ahora le voy a ceder la palabra a nuestra siguiente ponente, la doctora Alicia Inés Villa. Voy a permitirme leer una breve semblanza para antes de cederle la palabra. Ella es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina. Es magíster en investigación educativa por la Universidad Academia de Humanismo Cristiana de Chile. Ella es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. También es docente investigadora de la Universidad Nacional de La Plata
y en la Universidad de Brasil, Colombia y El Salvador. Es un placer tenerla el día de hoy, doctora Alicia. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Alejandra, muy buenas, bueno, buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Es un placer compartir este seminario con ustedes, así que muy agradecida por la invitación. Y la idea de hoy a la noche es compartir la categoría de pedagogía del territorio para que podamos adentrarnos de alguna manera a los saberes territoriales, a las realidades territoriales que se viven en las distintas zonas, en distintos lugares, y que nos permita pensar que así como existe una pedagogía escolar, una pedagogía propia para la escolaridad, existe también una pedagogía propia del territorio y que tenemos los educadores, las educadoras, la responsabilidad de rescatar esa pedagogía del territorio y hacer de esa pedagogía una pedagogía que conviva también con los espacios educativos, entendiendo lo educativo en sentido amplio, no solamente lo escolar, sino también todas las formas de vida que de alguna manera eh, trabajamos y estamos a favor de una educación integral. Nosotros habitamos en territorios, vivimos en comunidad, somos seres con otros seres de la tierra y allí donde vivimos y crecemos conformamos territorios, ¿no? Que tienen su identidad, que tienen modos de ver, donde nos unen lazos de convivencia, lazos de solidaridad, que no están exentos de contradicciones. Y en cada espacio territorial donde desarrollamos lazos, desarrollamos sobre todo conocimientos que nos permiten la reproducción de la vida cotidiana, la reproducción de la experiencia y que nos hace posible sobrevivir a pesar de las contingencias sociales y de las contingencias históricas y culturales que nos atraviesan a todos como sociedad. Ahora, como yo decía recién, nosotros dividimos en territorios y en esos territorios desarrollamos conocimientos. Pero hay dos preguntas que a mí me gustaría introducir aquí con relación a esos conocimientos, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de esos conocimientos? ¿Dónde habitan esos conocimientos? ¿Están formalizados? ¿Están reconocidos? ¿Cómo se preservan? Yo he investigado durante muchos años situaciones educativas que no son necesariamente las situaciones educativas escolares, sino que son las formas de educación que se dan en comunidad. Y quisiera compartir con ustedes algunos testimonios para que después podamos pensar en esa pedagogía del territorio. Voy a compartir pantalla para que podamos para leerles y leer todos juntos algunos de esos conceptos que tienen que ver con una pedagogía del territorio y que tienen que ver con palabras territoriales que de alguna manera dan cuenta de esos saberes y conocimientos que se producen al calor de la tierra. Una mujer, miembro de una comunidad mapuche, que es un pueblo originario de aquí de Argentina, me dice en una entrevista, más que hablar de enseñanza, hablamos de responsabilidad, porque si los mayores pudieron conservar la lengua, nosotros tenemos esa misión, que no se pierda. Entonces vos hablás con los piuquenes, les hablás en mapuche todos los días, les cantás en mapuche, pero la gran duda es cómo vivir siendo mapuche, porque está la vida en el campo, al lado de la naturaleza, con el Nehuen. Otra persona nos dice en una entrevista, una mujer campesina, coya, del norte de Argentina, en el límite con Bolivia, nos dice, lo que queda rico para comer junto es lo que se siembra junto, para que se vayan los bichos, que no ataquen el sol, que no ataquen los bichos, para hacer sombra o dejar pasar el sol. Todo en filita se siembra, la planta que chupa más agua se lleva el agua de la que menos necesita. El tomate con orégano es rico de comer, pero fíjate que el orégano le saca los bichos al tomate. Entonces vos haces una filita de orégano, una de tomate, y ese olor como que cura el tomate, pero que es rico de comer. Y finalmente, un último testimonio dice, desde pequeño siempre he asistido a la escucha de los abuelos y he aprendido sobre las plantas medicinales. He estado muy atento a la historia de esos otros abuelos que son el abuelo sol, los abuelos planetas, las abuelas estrellas.
De estas experiencias tan directas me he dado cuenta de la importancia que tiene la cultura y la tradición para nuestra continuidad como pueblo. Este es un miembro de un pueblo originario de Colombia. Quería traerles estos testimonios para que pensemos juntas y juntos, quienes estamos compartiendo este espacio, cuánta sabiduría hay en esas palabras, cuánta sabiduría hay en la escucha de nuestros ancestros, en el idioma de nuestros ancestros, en los modos de sembrar de nuestros ancestros. Todos esos conocimientos muchas veces están fuera del espacio escolar. Y la idea de la pedagogía del territorio justamente es reconocer que existen saberes y prácticas que se construyen al calor de la historia y de la memoria, al calor de amplias luchas sociales, de vastas luchas sociales, de años de omisión, de ultraje de la cultura, pero también de intercambios conscientes, concisos y cotidianos acerca de la identidad de cada pueblo, de la identidad de cada zona, de la identidad de cada región. La existencia de saberes, de conocimientos, de modos de concebir el mundo y de formas de hacer que han tenido consistencia en el tiempo, que se han ido transmitiendo a lo largo de generación en generación, con un fuerte contenido oral y un fuerte contenido afectivo, conforman un verdadero paquete pedagógico que se acrecienta al margen de lo que las instituciones formales encargadas de la educación denominan currículum. Teniendo en cuenta la dimensión cognoscitiva y territorial de la vida, es que aparece el concepto de pedagogía del territorio. Y entendemos a la pedagogía del territorio como la oportunidad de dar reconocimiento y visibilidad pedagógica y política a las formas educativas que transcurren en comunidad más allá del reconocimiento estatal. Entonces estamos hablando de otros saberes que quedan fuera del reconocimiento, de ese reconocimiento estatal que hace el currículum y que sin embargo forman parte de los saberes de la vida y forman parte y merecen formar parte de los saberes que todos tenemos que aprender en los espacios sociales dedicados a la educación. Ahora, ¿cuál es el contexto social y cultural que permite la emergencia de una categoría que reivindica las pedagogías del territorio? Nosotros sabemos que los modelos de desarrollo capitalista imponen parámetros que niegan formas alternativas de vida y sostienen modelos de educación que muchas veces constituyen herramientas para la dominación, para la aculturación, para el despojo de las comunidades y los territorios con el fin de adaptarlos a la globalización. La globalización se ha consolidado como una herramienta de recolonización y de adecuación de las sociedades a los proyectos hegemónicos del mercado a partir de una concepción del mundo tecnocrática y monocultural, y de políticas de desarrollo que están centradas en el neoextractivismo. Los estándares educativos y la educación por competencias, que muchas veces se lleva adelante en la escuela, se contrapone a las luchas por una educación propia, donde una educación propia y una educación de resistencia de los movimientos pedagógicos. Desde esta propuesta, en este contexto, la pedagogía del territorio promueve acciones que tienen que ver con el buen vivir, con el diálogo permanente entre la humanidad y la tierra, con el equilibrio entre la sociedad y la naturaleza, por la reciprocidad, por la ayuda mutua. Antes de meternos un poco más hondamente en el concepto de pedagogía del territorio, quisiera de alguna manera con ustedes compartir el concepto de territorio, que es un concepto polifónico, un concepto complejo, y de alguna manera me gustaría dar una conceptualización de territorio para que entendamos de dónde partimos cuando hablamos de pedagogía del territorio. Y en ese sentido, cuando hablamos del concepto de territorio, voy a compartir nuevamente pantalla. Entendemos al territorio no como un espacio geográfico, sino que entendemos al territorio no como las coordenadas con las que trabajan los geógrafos, sino que entendemos a los territorios como totalidades, que al tiempo que resaltan singularidades, focalizan los significados propios construidos por la experiencia vivida por la población.
O sea que el territorio no es solamente los mapas que dibujan los cartógrafos, sino que los territorios están dotados de significados que permiten comprender cómo pueden coexistir sentidos y posiciones diferentes. En tanto espacio, el territorio fuera de la historia, por la forma y el carácter que le imprimen quienes los habitan, y por ende será objeto de disputas, de dominación, de exclusión, de supremacía, pero también de parentesco, de vecindad, de trabajo en determinadas condiciones naturales, materiales, perdón. Como ustedes ven, entonces, el concepto de territorio es un concepto complejo y el concepto de territorio tiene que ver con todas aquellas formas en las cuales nosotros vivimos y significamos el lugar, la comunidad, el espacio social en el que vivimos. Existe un territorio tierra, que es allí donde ponemos los pies, que es allí donde rescatamos nuestra vida cotidiana y donde rescatamos nuestra vida con nosotros, pero también existe un territorio cuerpo, un territorio que de alguna manera es un territorio en el cual vivimos y sentimos nuestra experiencia cotidiana. Y además del territorio tierra y además del territorio cuerpo, existe también un territorio memoria, un territorio donde nosotros anclamos nuestras historias, esas historias que no son contadas muchas veces por la historia oficial, pero que sí son historias que nos inundan, que nos hacen parte. Esas historias conforman ese territorio memoria, que junto con el territorio cuerpo y el territorio tierra constituyen las dimensiones territoriales de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué entendemos por pedagogía del territorio? La pedagogía del territorio es una pedagogía que surge de abajo hacia arriba, de la necesidad que tiene el pueblo de hacerse a sí mismo, de la necesidad de recomponer el tejido social que ha sido destruido y fragmentado por las lógicas intervencionistas de las políticas neoliberales, para dar lugar a una cultura de la libertad, de la emancipación, del trabajo, para la justicia social, para las políticas y prácticas inclusivas y de restitución de derechos. Por eso hablamos de una pedagogía que piensa una propuesta mucho más personalizada, situada, ligada a la comunidad en la que viven los estudiantes y al mismo tiempo que religa a los estudiantes con el mundo. Entonces, hablar de una pedagogía del territorio es hacer referencia a una educación que se desarrolla en la vida misma, no en locales específicos como pueden ser las escuelas, sino una educación que se desarrolla en la vida misma. Una educación donde todos pueden ser educados y todos podemos ser educadores, como decía el gran pedagogo Paulo Freire. Una educación en la que los temas que se enseñan responden a intereses y deseos personales secuenciados y jerarquizados en un currículum, sino que son los saberes propios que traen nuestros estudiantes, que traen las comunidades, que tienen que ver con las formas de vida que rescatan, formas de vida ancestrales, formas de vida comunitarias, que son importantes para ser colocadas en diálogo con los currículums escolares. A estudiar. Y es una pedagogía en la que cada uno progresa su responsabilidad, sus posibilidades, cada uno progresa según sus posibilidades. O sea que pone en cuestión la pedagogía del territorio, las pedagogías meritocráticas y las pedagogías individualistas que muchas veces tenemos en nuestras instituciones educativas. Entonces, pensar pedagógicamente el territorio involucra proyectar una sociedad que multiplica las relaciones y las posibilidades sociales, que crea condiciones para nuevas configuraciones en lo cultural, en el consumo, en el esparcimiento, en el trabajo, en la vida cotidiana. La pedagogía del territorio remite a saberes, experiencias, conocimientos, prácticas y cosmovisiones que se construyen y se transitan de manera consciente en la comunidad,
que cuentan con un soporte didáctico espontáneo y específico, cuyas fuentes trascienden la experiencia humana para amalgamarse con las experiencias de la Tierra, con los saberes de la Tierra, con la biodiversidad, con la supervivencia en clave planetaria, que es un poco lo que nos interesa desde esta pedagogía, porque se refieren al estado de lo educativo en lo social. Entonces, cuando hablamos de una pedagogía del territorio, hablamos de hacer visible, de darle valor cognitivo, de darle valor pedagógico al conocimiento que se construye en la comunidad, que deviene de la necesidad de la vida, de la reconstrucción continua de la experiencia, pero de todas las experiencias humanas, enraizadas en el territorio, entendiendo al territorio como una producción humana más profunda que la mera geografía. Por eso es que era importante para mí hacer una conceptualización de territorio para ustedes, ¿no? Como para que lo entendamos como esa red de significados que, compartidos que se construyen al calor de la vida comunitaria. La pedagogía del territorio entonces refiere al despertar de la comunidad cuando descubre el valor y el carácter imprescindible y situado de los saberes que porta y la centralidad que representan los saberes para toda la humanidad, que pueda estar pensada a favor de la sustentabilidad de la vida y de la sustentabilidad del planeta. El carácter singular de la pedagogía del territorio retoma la importancia de hacer un mapa, una lectura territorial. Entonces, uno podría pensar que cualquier educador que esté embanderado en la pedagogía del territorio va a reconocer el universo vocabular y semántico producido por la comunidad, va a tomar ese universo vocabular y ese universo semántico como contenido de la educación y lo va a confrontar cuando descubra resabios de coloniaje en esos saberes. Entonces, ese educador hará de la identidad del territorio el punto de partida para las situaciones problemáticas de sus clases, entendiendo el carácter epistemológico de la vida comunitaria que engendra un conocimiento válido en sus prácticas, que circula entre sus miembros y que por estar fuera del canon cientificista moderno muchas veces queda excluido del conocimiento escolar y de la posibilidad de ser un conocimiento accesible para todos. ¿Cómo estoy con el tiempo? Creo que estoy bien. Bueno, la pedagogía del territorio, entonces, parte de reconocer que en el territorio se enseña y se aprende, parte del reconocimiento de saberes que se construyen en comunidad y que resultan socialmente significativos para la vida comunitaria. La pedagogía del territorio reconoce la reciprocidad como condición ético-pedagógica que supera la visión bancaria, individualista, extractivista propia de la educación moderna. La pedagogía del territorio tiene como principio la complementariedad entre conocimiento curricular, conocimiento de vida, acciones y ambiente. Como plantea Rita Segato, una cuestión que a mí me gusta plantear cuando hablamos de pedagogía del territorio, es que sin destruir las diferencias, es importante pensar que nuestras escuelas, que nuestras instituciones educativas puedan enseñar los antídotos, los remedios para los males que el sistema mundo moderno, el sistema capitalista, la episteme capitalista, que promueve la escuela, provocan los territorios. O sea, enseñar los males que la episteme neoliberal y la episteme capitalista provoca en los territorios. Esto es pensar cómo llevar a las distintas comunidades los saberes blancos, occidentales, patriarcales, para alcanzar la protección de los males que los mismos saberes producen, confrontándolos con los saberes territoriales. Y confrontar los saberes territoriales con los saberes blancos, occidentales y patriarcales es reconocer otras formas de vida y otras formas de conocimiento que anidan en la pedagogía comunitaria y que anidan en las pedagogías ancestrales. Por lo tanto, un programa que uno podría pensar para una pedagogía del territorio tiene que ver justamente con eso, con la confrontación de los saberes coloniales, con la cuestión de los saberes de la modernidad,
para confrontarlos con otras formas de entender el conocimiento que nos lleve a un buen vivir, ¿no? Que es un concepto importante para mí retomar aquí el concepto de buen vivir, porque el buen vivir plantea la ética de lo suficiente para toda la comunidad y no tan solo para el individuo. Entonces, la pedagogía del territorio busca salir de las lógicas individualistas para pensar en las lógicas colectivistas. Y tomando el concepto de buen vivir, entender que este concepto que viene de los pueblos originarios andinos y que tanto está atravesando ahora las visiones altermundistas en términos de pedagogías alternativas, el buen vivir plantea una convivencia donde todos nos preocupemos por todo y por todo lo que nos rodea, en armonía con la naturaleza y con la vida. El concepto de buen vivir apunta a una vida sencilla que reduzca nuestras adicciones al consumo y que mantenga una producción equilibrada sin arruinar el entorno. El concepto de buen vivir tiene que ver con vivir en comunidad de manera complementaria, compartiendo sin competir, defendiendo la naturaleza y a la humanidad toda. Entonces, ¿cómo podríamos pensar un programa para una pedagogía del territorio? ¿Cómo podríamos pensar algunos elementos que podamos poner en juego para ejercer una pedagogía del territorio? En primer lugar, si nosotros queremos pensar una pedagogía alternativa anclada en el territorio, lo primero que tenemos que plantear es reconocer que en las comunidades hay conocimiento, que ese conocimiento está fuera de la epistemología científica, tiene una episteme propia, tiene formas de transmitir propias, no es un conocimiento devaluado, no es folclore, no es tradición, es un conocimiento con otra epistemología que la modernidad ha dejado de lado. Entonces una clave es recuperar esos conocimientos y ponernos en diálogo con los conocimientos curriculares que enseñamos en la escuela. Un segundo elemento para desarrollar esa pedagogía del territorio es tomar esta máxima de Paulo Freire que decía, nadie educa a nadie, todos nos educamos, entre todos mediados por el mundo. Y esto implica reconocer una lógica dialógica en el conocimiento, para que el conocimiento no sea solamente el que porta el docente, sino poner en valor también el conocimiento de las comunidades en las cuales educamos. El tercer elemento para una pedagogía del territorio es conocer las comunidades en las cuales educamos. Nosotros como educadores tenemos que tener claro no solamente quiénes son nuestros alumnos, sino qué comunidad habitan, cuáles son los problemas de esa comunidad, qué situaciones particulares y problemáticas atraviesan esas comunidades, cómo resuelven las situaciones problemáticas de esas comunidades, abrir las escuelas, las instituciones educativas, hacer instituciones extramuro para que todas las posibilidades pedagógicas que contienen el territorio entren en la escuela y nosotros conozcamos, más allá de la disciplina de la que somos docentes, más allá de que yo sea docente de matemática o de lengua o de ciencias naturales o de ciencias sociales, salirnos, descentrarnos un poco de ese conocimiento para entrar a conocer la región, la zona, la comunidad, el barrio, el territorio donde enseñamos. Conocer, escuchar, dialogar, practicar el diálogo con ese territorio donde educamos. Por lo tanto, la pedagogía del territorio debiera poder tomar las experiencias sociales, locales, globales, que se dan en cada una de las zonas donde vivimos, ¿no? Y pensar también cómo integramos al espacio escolar todos estos movimientos sociales y globales altermundistas que están surgiendo en nuestra contemporaneidad. Me refiero a los movimientos ecologistas, a los movimientos feministas, a los movimientos de derechos humanos, a los movimientos juveniles, indígenas, LGTBIQ+, todos aquellos movimientos sociales que están produciendo un conocimiento que está procurando formas de vida distintas a las formas de vida del modelo de desarrollo capitalista. Otra cuestión importante, me parece, para un programa de la pedagogía del territorio es
confrontar de manera eficiente la episteme y la ideología en la que se apoya la pedagogía hegemónica y los espacios dominantes de las ciencias de la educación que muchas veces producen saberes y conocimientos sobre el enseñar y cómo enseñar y qué enseñar, que dejan por fuera los saberes, los conocimientos y el cómo se enseña propio de las comunidades. Por eso yo decía hoy que es importante cartografiar los territorios pedagógicos, no necesariamente los escolares, sino los territorios pedagógicos, y ver la diversidad y la riqueza de conocimientos que habitan en los territorios pedagógicos. Y en tercer lugar, yo pensaría que un programa para una pedagogía del territorio tendría que proponer una agenda básica para la superación del patriarcado, el desmonte del poder global del capitalismo cognitivo liberal, que proteja los bienes ambientales y culturales que nos son comunes, para superar el control mediático, jurídico, la precarización material de la vida, la exclusión tecnológica laboral y educacional propia de las condiciones estructurales de este mundo histórico. Y para terminar, quisiera retomar algo que dice la autora Rita Segato, la antropóloga Rita Segato, en su texto Contrapedagogías de la crueldad. Ella dice, vivimos en un clima mortuorio, donde la forma en que está padeciendo nuestro planeta parece absolutamente enajenada de nuestros padeceres cotidianos. Y propone Rita Segato que salgamos de nuestros padecimientos cotidianos cotidianos, individuales, para que podamos formar parte de y tomar conciencia de los padecimientos de la dimensión planetaria de la vida y proyectar desde la educación, desde una pedagogía del territorio, modos de vida alternativas que cuiden nuestra casa, que es nuestro planeta, que es la única casa que tenemos y que podamos salir adelante todos juntos, empezando, como decía quien me precedió, empezando por lo local, empezando por cambiar lo comunitario, por aquel lugar donde ponemos los pies, pero con la cabeza en el lugar donde ponemos los pies para poder lograr así grandes transformaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alicia. Brillante también su presentación, su exposición, y también coloca importantes elementos a esta discusión de esta sesión del seminario y que contribuye maravillosamente a la primera exposición, donde justamente se hablaba de esa complejidad del territorio y usted ya nos ha brindado pues más elementos de por qué esa complejidad y sobre todo entender que este territorio está constituido por muchos elementos de los cuales los conocimientos tienen un papel muy importante. Y estos conocimientos pues están en manos precisamente de esas personas que habitan esos territorios, que históricamente han convivido con esas necesidades territoriales y que han desarrollado capacidades para poder atender esas necesidades. Entonces está sucediendo precisamente otras pedagogías de manera natural, no institucionalizadas, no formales, pero que son sistemas de transmisión de conocimientos y que esos sistemas de conocimientos pues tienen gran valor, que necesitan ser reconocidos y que pues también son un nicho de oportunidad para aprender a tener otra relación con la naturaleza. Bueno, pues nuevamente agradezco comentarios y también sus aportaciones, sus preguntas que nos están colocando en el chat. Vamos a pasar a esta interacción con nuestros dos ponentes del día de hoy. Les voy a leer algunas de las preguntas, algunos de los comentarios. Tengo algunas preguntas para la doctora Alicia, algunas preguntas para el doctor Arturo y luego tengo unas preguntas también que son para los dos. Entonces, si me permiten, voy a primero, en el orden de exposición, le voy a pasar unas preguntas al doctor Arturo para que nos conteste y luego la doctora Alicia. Doctor Arturo, ¿considera que la definición de sustentabilidad dada por el informe de Brundtland está fincada en un enfoque antropocentrista? Esa sería la primera pregunta.
Y una segunda pregunta es si la deeconomización va en contra de la visión general de desarrollo, es decir, del crecimiento económico, y si esto requiere volver a una visión de subsistencia. Le cedo la palabra, doctor Arturo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, el desarrollo sostenible es realmente una reacción del sistema económico financiero. Se inventó, pues en realidad no define qué es sustentabilidad. En cambio, inventó una cosa muy extraña que dice que existen 3 pilares de la sustentabilidad: una es económica, otra es social y otra es ambiental. En realidad, es una sola sustentabilidad. Es decir, son los sistemas vivos los que pueden ser sustentables. Y nosotros, los humanos, digamos que somos la única especie que somos antisustentables. Entonces, el problema, a final de cuentas, es cómo le hacemos para participar en el juego de la sustentabilidad de la naturaleza. Yo creo que lo que han hecho los pueblos originarios es eso precisamente. Son los grupos humanos que han estado más alineados con el funcionamiento de la naturaleza y se sienten parte de la naturaleza. El problema, pues, proviene digamos, de la gran mayoría de lo que sucedió a nuestra civilización concentrada ahora en grandes ciudades, es decir, y todo el proceso de la modernidad que nos hizo sentir realmente como la culminación del proceso evolutivo. Somos la única especie inteligente, la más evolucionada, etcétera, ¿no? Y tenemos a la naturaleza, la podemos avasallar en nuestro beneficio. Entonces, bueno, contestando la pregunta, el concepto de sustentabilidad del desarrollo sostenible bueno, desde mi punto personal no es correcto. Es simplemente una manera, una argucia para seguir manteniendo el control, ¿no? La naturaleza es un negocio multimillonario, entonces, bueno, quieren volver, bueno, los economistas, o la mayoría de los economistas, no hablan de naturaleza o sistemas naturales, hablan de recursos naturales, porque eso vienen por recursos, es decir, por lo que les interesa, todo aquello que puede ser comercializado, ¿no? Entonces, bueno, contestando la pregunta, sí, a mí no me parece que el documento Nuestro Futuro Común y todo este rollo del desarrollo sostenible ofrezca una buena definición de qué es sustentabilidad. De colonización, sí, pero para mí básicamente el problema central es el sistema económico, ¿no? Es el sistema económico globalizado y debemos ser conscientes de eso. Quizá en las comunidades originarias sea mucho más claro, pero hay que recordar que la mayoría de la población mundial somos urbanitas y para nosotros es parte del desarrollo, ¿no? El desarrollo urbano, de las infraestructuras, del mercado. Entonces, para mí esa es la parte más problemática, ¿no? Las ciudades son son hoyos negros que consumen la mayor parte de la energía y de la materia, y todo eso proviene de la naturaleza. Entonces, sí, cuando hablo de colonización, me refiero principalmente a eso.
Hay un autor que dijo lo siguiente: si queremos ser sustentables, lo que debemos hacer primero es liberarnos del poder corporativo. Y eso es crucial. Y creo que esa parte crítica de la educación debe estar presente en todos los niveles, sobre todo en las universidades. Y es curioso, en las universidades hemos adoptado una visión también del mundo de los negocios, y lo que queremos son alumnos productivistas, etcétera, que sean competitivos, el éxito, etcétera, ¿no? Entonces, sí me refiero básicamente a eso, ¿no? Al sistema económico. No sé si eso contesta las dos preguntas. Muchísimas gracias, doctor Arturo. Pues vamos a continuar con las siguientes preguntas, invitando, por supuesto, a nuestro amable público, si tiene pues más comentarios, preguntas, pues las pueden colocar en el chat y para ampliar estas participaciones. Doctora Alicia, la pregunta es, ¿el territorio en su más amplio concepto tiene límites? Y en su caso, ¿cómo la persona formada desde un territorio es capaz de trascender más allá de su propio territorio? Por supuesto, pensando en la dimensión expansiva que mencionó el doctor Arturo. Doctora, adelante. Sí, claro, el territorio tiene límites, pero cada vez esos límites están más desdibujados. En parte, un poco como lo decía Arturo recién, la vida urbana nos ha hecho perder de alguna manera la dimensión territorial y la posibilidad de alcanzar los límites que tiene el territorio. Eh, pero, cuáles son los límites que tiene el territorio? Los límites que tiene el territorio son aquellos que los mismos actores territoriales le ponen a su territorio. Esto es, hasta dónde se forma comunidad y se forma vida en común. Mientras se forme comunidad y vida en común, se forma vida territorial. Y los límites de los territorios están dados justamente por la vida en común. Por eso yo siempre digo que es importante que salgamos de la idea geográfica de territorio, de la idea de mapa de territorio. Los mapas que nosotros conocemos en general tienden a delimitar territorios, que son los territorios que han sido delimitados por los estados nacionales, ¿no? Uno habla del territorio de Argentina, del territorio de México, que son divisiones políticas y jurídicas respecto del territorio. Pero en la vida ancestral, por ejemplo, el territorio era mucho más amplio que esos territorios que después los estados nacionales propusieron como territorios. Y los límites de la territorialidad tenían que ver con el espacio que las personas de los pueblos originarios podían recorrer, los espacios donde vivían, donde cazaban, donde cultivaban. Entonces, el límite del territorio está en aquello que consensuemos como el límite común que tiene un territorio. Y respecto de la pregunta segunda, es importante que las personas puedan trascender sus territorios. Por eso yo decía que los saberes del territorio, cuando pensamos en términos educativos, nosotros no tendríamos que caer en la falacia de pensar que la escuela debería enseñar solamente lo que propone el territorio, porque si no, lo que estamos haciendo es privar a las personas que viven en las distintas comunidades del conocimiento socialmente validado. Entonces, lo que se trata es de que las personas puedan trascender su territorio, traer nuevos saberes, pero que sobre todo esos saberes permitan poner en cuestión eh, todos los males que están atravesando el territorio, el extractivismo, la socavación del territorio, el uso del territorio como si fuese un recurso y no como si fuese un lugar de vida. Entonces, hay un montón de conocimientos sociales
de conocimientos validados, de conocimientos científicos que tenemos que utilizar también para trascender el conocimiento territorial. No se trata de territorializar el conocimiento y de que cada uno se quede con el conocimiento que tiene, sino de abrir a una epistemología no universal, sino multiversal, ¿no? Que habilite muchos versos, muchos discursos y muchas formas de entender la realidad. Entonces sí, es importante trascender el territorio. No sé si respondo. Muchísimas gracias, doctora. Voy a mencionarles otras preguntas, que son para nuestros dos ponentes. La primera pregunta sería, ¿cómo entender lo global y la relación entre lo regional y lo global, precisamente? Otra pregunta es si debería o no debería prestarse atención a lo global en este tipo de pedagogías alternativas. La tercera pregunta es, ¿cómo podrían los docentes formados en disciplinas específicas afrontar los ejes complejos en el aula? Bueno, hay una pregunta adicional respecto a la complejidad. ¿Cómo abordar la complejidad para no reducirla en el aula? Le cedo la palabra primero al doctor Arturo. Bien, ¿cómo entender lo global? Este, yo creo bueno, aquí hay dos cosas que se están alineando. Hasta ahora el proceso reciente de globalización ha sido básicamente liderado por la globalización de la economía. Y lo que buscan, pues lo que se busca en este caso es la normalización, la homogeneización, digamos, cultural que permita mantener lo que mantiene al sistema. El sistema se cae si dejamos de consumir. Es decir, el feedback, lo que mantiene el sistema es producción, consumo, ¿no? Y es lo que le llaman crecimiento económico. En eso está basado. Y bueno, el modelo McDonald's, o sea, lo encuentra uno en todas partes, ¿no? Pero cuando hablamos de pedagogías territoriales, cuando hablamos de otros tipos de educación que tienden más a lo regional, visto no desde arriba, sino desde abajo, plantean otro tipo de globalización, una globalización completamente diferente, una globalización basada en la diversidad. Y uno de los elementos, digamos, principales de la sustentabilidad es la biodiversidad. Y si estamos buscando la sustentabilidad de nuestros territorios, lo que hace falta es la diversidad cultural, mantenerlas y bueno, y promoverla, porque ahora lo que tenemos es precisamente la desculturización de muchas regiones, es decir, gracias al proceso de modernización o de desarrollo. Entonces yo creo que lo que se plantea desde este seminario es, en el fondo, otro tipo de globalización basada en la diversidad. Y creo que eso es bueno. Es un mundo completamente diferente y se construye desde abajo. Eso sería. Gracias, doctor Arturo. Doctora Alicia, adelante, por favor. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que siempre existió una tensión entre lo global y lo local. Pensemos que nosotros tendemos a pensar que el proceso de globalización es un proceso contemporáneo, ¿no? Pero lo que nosotros vivimos ahora es un proceso de globalización de la economía y de globalización de la cultura. Pero estos procesos de globalización de la economía y de la cultura tienen su origen hace 500 años durante la colonización de América.
La colonización de América fue lo que permitió el desarrollo de la comunidad europea a expensas de las comunidades originarias de América Latina. Entonces, la relación entre lo global y lo regional siempre es una relación de tensión que de alguna manera implica procesos de dominio y procesos de hegemonía. Nosotros estamos en este momento, en un momento histórico en que esa tensión se vive más firme que nunca, ¿no? Hay todo un retorno de los regionalismos, hay todo un retorno de la vuelta a lo local en el plano de lo global. Pero básicamente lo que tenemos que pensar es que para que esa tensión empiece a resquebrajarse, tenemos que pensar en el origen de los procesos de globalización como parte de los procesos de colonización del ser, de colonización del saber, de colonización del poder, en el cual hemos estado atravesando como lógica occidental desde hace por lo menos 500 años. Y había una pregunta que era sobre cómo los docentes de las disciplinas, cómo trascender esas disciplinas. A mí me gustaría hacer ahí, y engancho con esta otra sobre sobre la complejidad en el aula. A mí me parece que es importante pensar en, en revertir algunos procesos de formación en la cual nos estamos formando como docentes. Y empezar a pensar que tal vez nosotros tengamos que pensar en docentes que no estén formados tanto en disciplinas científicas, sino que estén formados en el diálogo entre esas disciplinas y otras disciplinas. Empezar a pensar en los procesos de formación de profesoras y profesores de manera transdisciplinar. Esa es la única, y empezar a pensar también las propuestas curriculares de manera transdisciplinar para poder abordar la complejidad, porque la vida humana, la vida social, es absolutamente interactiva, ¿no? Nosotros no somos compartimientos estancos, sino que todo lo contrario, la taxonomización en disciplinas tiene que ver con una lógica, que es la lógica de la investigación científica. La idea es cómo salimos de esa lógica cuando pasamos a la lógica pedagógica. Y ahí me parece que tenemos que empezar a pensar en docentes que sean formados en la complejidad, pero sobre todo en docentes que sean formados en la transdisciplina y que esa transdisciplina no esté alienada solamente a la ciencia moderna, sino que tome los saberes del territorio, los saberes originarios, los saberes de la vida, para poder abordar la complejidad que implica educar en este mundo complejo y global. Hasta ahí sería mi respuesta. Muchas gracias, doctora Alicia. Pues efectivamente esto es algo complejo, hablando de complejidad, porque todas nuestras disciplinas, nuestras formaciones, pues han sido basadas en este mismo modelo, en este mismo sistema. Entonces, ¿qué pasa con un docente que entra a un campo, a un territorio, a una comunidad y que es ajeno a todos esos saberes, a todos esos conocimientos? Y además, sumando a veces que la propia actitud, la propia constitución de ese docente externo, pues cree saberlo todo, ¿no? Y cree que va a enseñarles algo nuevo a las personas, a los educandos, a todo mundo, cuando a veces la ignorancia más grande está en el docente y no propiamente en las personas que va a educar. Entonces, bueno, pues esto es una gran pregunta y es una gran interrogante para un gran problema, más bien para resolver. Pero pues sobre todo esta es la intención de este seminario, sensibilizarnos, abrir un poco nuestras perspectivas, tener otras consideraciones hacia esos otros esquemas de enseñanza y otros esquemas pedagógicos. Bueno, pues hay otra pregunta que también es relevante y bueno, también para nuestros dos ponentes, ¿cómo estas pedagogías del territorio nos pueden ayudar para enfrentar los retos del planeta ante el cambio climático? Doctor Arturo, ¿quisiera usted intervenir? Sí, el cambio climático, bueno, habría que pensar a qué le llamamos cambio climático. Existe un fenómeno que
que se llama efecto invernadero. El efecto invernadero lo crearon para variar las bacterias. Las bacterias, a través de la respiración, modificaron la atmósfera y crearon el efecto invernadero. El efecto invernadero es un conjunto de gases que existen en la atmósfera y que al recibir los rayos del sol se calientan, y ese calor permite que la vida florezca, que la vida se desarrolle. Hay que recordar que fuera de la atmósfera existen temperaturas de abajo de 180 grados bajo cero. Entonces, el efecto invernadero es muy importante. Lo que ha sucedido en los últimos 250 años es que con la era industrial, pues los humanos liberamos cada vez más gases de efecto invernadero, y eso han calentado demasiado la atmósfera. Y por otra parte, hay las dos grandes secuestradoras de exceso del dióxido de carbono son las plantas y las algas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Cada 24 horas desaparecen 300 kilómetros cuadrados de bosque. O sea que al mismo tiempo que enviamos cada día 100 millones de toneladas de dióxido de carbono, estamos eliminando las plantas y las algas, que son las que se encargan de eliminar el dióxido de carbono y producir oxígeno. Una de las cuestiones que tenemos como reto como sociedades, pero sobre todo las sociedades urbanas, es precisamente el consumo de los combustibles que provienen del petróleo. Ese es el gran reto. Pero hay diversos movimientos que tienen como meta reducir, incluso eliminar la dependencia del petróleo. Y yo creo que es una medida radical, pero completamente posible, porque en la medida en que los territorios produzcan sus propios alimentos, refuercen sus economías locales, el consumo de los bienes producidos por la gran economía se van a ir reduciendo. Eso indiscutiblemente va a reducir el efecto invernadero, pero es un proceso a largo plazo. Es un proceso a largo plazo, y hay autores que dicen que lo que necesitamos también es revegetar la tierra, ¿no? Entonces, entre las cosas que debemos hacer en nuestros territorios es revegetar. Obviamente revegetar desde un punto de vista científico, ¿no? En el sentido de que no produzcamos otro tipo de problemas, ¿no? Con especies exóticas, etcétera, sino que sean nativas. Entonces, bueno, esa sería mi apreciación, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Arturo. Doctora Alicia, ¿quisiera comentar algo sobre esta pregunta? Su micrófono, doctora, creo no está activado. Sí, perdón, gracias. Bueno, nosotros estamos viviendo en una nueva era que muchos sociólogos, entre ellos Bruno Latour, como uno de los más importantes, denomina antropoceno. Y el antropoceno es esta era en la cual, como nunca en la historia, como nunca a lo largo de la vida del planeta, el ser humano ha modificado la vida en el planeta y las formas de vivir en el planeta. Y una de las consecuencias de ese antropoceno, según lo que plantean varios sociólogos, tiene que ver con el calentamiento del planeta y con el cambio climático. Pero tal vez uno de los retos más importantes que tengamos respecto a ese tema es combatir el negacionismo. Es decir, todas aquellas personas que niegan que estamos en un proceso de calentamiento global y de cambio climático. Y advertir de los riesgos de lo que estamos viviendo por la emisión de
bueno, por la emisión de carbonos y por toda la emisión que de alguna manera está provocando este cambio climático, y que sobre todo dejemos de pensar en cómo estamos modificando nuestro suelo a partir de las políticas extractivistas. Me parece que ahí hay dos cuestiones básicas para pensar en los retos ante el calentamiento climático, ¿no? Una es combatir el negacionismo y la otra justamente es combatir las políticas extractivistas que están utilizando el suelo como un recurso a explotar y no como un espacio para vivir, ¿no? Me parece que ahí hay dos cuestiones como para tener en cuenta. Muchísimas gracias. Pues esta pregunta también fue muy compleja porque a veces cuando hablamos de cambio climático y sobre las alternativas, pareciera que estamos esperando pues una receta mágica que dijera la posibilidad de revertir lo que hemos hecho a nuestro planeta. Pero vaya, desde diversas perspectivas, al parecer no hay paso atrás. El daño hecho a nuestra madre tierra está hecho y ahora toca buscar las alternativas, pues precisamente para poder sobrellevar, ¿no? Sobre todo en cuanto a la población más vulnerable, que generalmente pues somos todos y que no vamos a tener acceso probablemente a agua, alimentos, que es lo más vital para la supervivencia de los pueblos. Pues es importantísimo esto que nos comentan. Tengo una pregunta muy específica para el doctor Arturo y otra para la doctora Alicia. Voy a leer las dos preguntas y le cedo primero la palabra al doctor Arturo para que la conteste. Para el doctor Arturo, ¿cómo evitar los riesgos de reculturación o reconfiguración o reemplazo de un sistema de conocimientos al momento de trascender el territorio? Y para la doctora Alicia, ¿de qué manera se puede ir introduciendo estos conocimientos que menciona en las instituciones o escuelas que están más sustentadas en la ciencia? Doctor Arturo, adelante, por favor. Bien, ¿me podría repetir la primera? ¿Cómo evitar qué? Sí, claro. ¿Cómo evitar los riesgos de reculturación, es decir, la reconfiguración o reemplazo de un sistema de conocimientos al momento de trascender el territorio, los territorios? Trascender los territorios. Yo, yo creo que ese es un problema que se ha dado hasta ahora, ¿no? Y creo que la respuesta está en dos ámbitos. En el reforzamiento de las culturas, digamos, locales, por una parte, y la otra es el tipo de ciencia también. Hay una ciencia que es de tipo, para llamarle de alguna manera, extractivista también, y que lo que hace también a través de sus procesos de investigación y de resultados y de poner en práctica los resultados de esa ciencia extractivista, yo creo que de alguna manera tiene, tiene incidencia en pues en territorios que, que han trabajado a contracorriente de la reculturación. Entonces, pero también hay una ciencia que toma en cuenta todo eso, que tiene que ver más con la complejidad, que reconoce pues, la diversidad, no solo la biodiversidad, sino la diversidad cultural. Y lo único que nos puede salvar es precisamente conservar y favorecer la diversidad cultural. Es algo que en todo este proceso del desarrollo se ha dado, es decir, ha afectado tanto a las culturas originarias. Entonces yo creo que las pedagogías y las nuevas economías, porque ahora las nuevas economías tienden a ser más locales, o mejor dicho, locales. Esto va a tender a reforzar. Por otra parte, el concepto de sustentabilidad tiene que ver con otros conceptos. Por ejemplo, el de la autosuficiencia.
por ejemplo, el proyecto del desarrollo consideraba que la autosuficiencia o la ausencia del mercado era un signo del subdesarrollo. Y ahora, hablar de sustentabilidad, lo que se refuerza ahora es la idea es de la autosatisfacción de las propias necesidades. Entonces creo que estos esfuerzos de la sustentabilidad, pero desde una perspectiva seria, no como la del desarrollo sostenible y de la educación, digamos, basada en el lugar, me parece que son una respuesta a estos procesos de reculturación, ¿no? No sé si eso contesta de alguna manera la pregunta. Gracias, doctor Arturo. Doctora Alicia. Sí, perfecto. Es muy, muy linda la pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que las escuelas están todas sustentadas en la ciencia, porque básicamente, no sé cómo será en México, pero aquí las currículas, los planes de estudios escolares están sustentados en la ciencia. Entonces es muy difícil trascenderlo, ¿no? Por lo que hablábamos recién, porque nuestra formación docente está sustentada en la ciencia, porque después en las escuelas las disciplinas, las materias que tenemos replican el modelo de las ciencias. Y es cierto que hay escuelas que se aferran mucho más a eso que otras. Yo creo que las escuelas que hacen la diferencia son las escuelas que hacen sus proyectos pedagógicos, los proyectos pedagógicos institucionales con el territorio, que sus proyectos pedagógicos son participativos y que esa participación no se da solamente dentro de la institución educativa o de los miembros de la institución educativa, sino todo lo contrario, esas experiencias participativas incluyen a la comunidad, incluyen a los niños, incluyen a los jóvenes, incluyen a los padres, a las madres, a los referentes comunitarios. Me parece que esas son las escuelas que hacen la diferencia y que permiten pensar otros proyectos institucionales distintos a aquellos proyectos más clásicos que son los que están centrados solamente en las disciplinas científicas. Excelente, muchísimas gracias, doctora Alicia. Tenemos algunos comentarios, varios. Hay muchos agradecimientos por sus participaciones, relativo, por ejemplo, a la importancia de estas pedagogías. Hay un comentario que dice, hoy día es muy importante que los profesores y maestros conozcan las normas y leyes que regulan y protegen especies silvestres, que los docentes y alumnos reconozcan la vida comunitaria y sus formas de interpretar la vida. Es necesario bajar y buscar la vinculación con la comunidad. En fin, comentarios que reafirman pues estas exposiciones. Tengo dos preguntas más para nuestros dos ponentes. La primera dice, eh, ¿existe o podemos construir un decálogo de estas pedagogías alternativas? Y la segunda pregunta es, en el marco de estas pedagogías alternativas, ¿qué opinan sobre los planteamientos del desarrollo sustentable en las metas que se esperan para 2030? Los objetivos de desarrollo sustentable. Doctor Arturo, quisiera comentar. Yo creo que sí es posible pensar en un decálogo. Obviamente a mí no se me ocurre ahorita, no soy experto en el campo. Yo creo que la doctora Alicia tiene más experiencia en esto. Perdón, ¿cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta es en el marco de El las desarrollo pedagogías. Sostenible. Exacto, las metas. El desarrollo sostenible y los 17 objetivos. Yo creo que en el contexto en que están dados estos 17 objetivos, en realidad estos objetivos eran para darle un toque más creíble a todo este asunto del desarrollo sustentable. Me parece que sigue siendo
la misma filosofía pues, del poder económico. Yo creo que lo que mejor podemos hacer es precisamente pues tomar otra lógica, ¿no? La lógica del desarrollo de lo local. Y creo que las pedagogías hasta el momento, lo que he visto, ofrecen esa alternativa. Y por otra parte, la sustentabilidad, pero la sustentabilidad real, o sea, de los sistemas vivos que antecedieron a la aparición del hombre, nos ofrecen una perspectiva muy buena, en el sentido de que no están guiadas por el interés económico, sino aquí lo que prevalece es precisamente la evolución de la naturaleza y el reto, muy difícil por cierto, de que los humanos seamos parte de esos sistemas sustentables. Entonces, bueno, mi percepción personal es el desarrollo sostenible y sus 17 objetivos, me parece que no representan, digamos, no hablan a favor en realidad de las comunidades ni de los territorios, sean ciudades o sean comunidades rurales, etc. Entonces, bueno, yo abogaría por otras alternativas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Arturo. Doctora Alicia. Bueno, ya que el doctor Arturo respondió la segunda, yo me voy a hacer cargo de la primera. Yo creo que sí, que es posible escribir un decálogo de pedagogías alternativas, entendiendo siempre a lo alternativo o las pedagogías alternativas como aquellas que luchan contra la hegemonía, ¿no? Y en el marco de las pedagogías que luchan contra la hegemonía, yo creo que existe la ecopedagogía o la pedagogía de la complejidad ambiental, que es una pedagogía contrahegemónica y que viene a propósito de esto que estamos conversando hoy, la pedagogía decolonial que propone Quijano, por ejemplo, como una forma de poder ver como una opción, digamos, que plantea una decolonialidad de la modernidad eurocentrada, las pedagogías que emergen del buen vivir, las pedagogías indígenas, las pedagogías de la ancestralidad, las pedagogías comunitarias, la histórica pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Me parece que sí, que podemos escribir un decálogo de pedagogías alternativas siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en la definición de lo alternativo. Para mí lo alternativo es aquello que lucha contra lo hegemónico. Entendiendo esa definición de lo alternativo, es posible que hagamos tal decálogo, así como no. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos pues ya muy cerca del cierre de esta sesión. Quiero aprovechar para nuevamente agradecer su participación de todo nuestro público, el seguimiento al chat, sus comentarios y todas estas preguntas que nos han pues compartido y que precisamente han permitido este intercambio pues súper importante de estos saberes que nos exponen nuestros ponentes el día de hoy. Voy a concluir ya con estas preguntas y les voy a ceder la palabra a nuestros ponentes para que nos cierren su participación de esta tarde con alguna conclusión, algún comentario pues relevante que ustedes quisieran destacar, quizá a manera también de mensaje para nuestro público. Doctor Arturo, si gusta, empezamos por usted. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que me gusta la palabra contrahegemónico. Creo que lo que estamos haciendo es realmente un esfuerzo contrahegemónico en varios frentes. Yo creo que lo que necesitamos es un esfuerzo muy participativo, es decir, un poco diluir las diferencias que nos separan. Yo he escuchado a veces, por ejemplo, hablan de una ciencia mala, que hay que rehuir a la ciencia,
A mí me parece que necesitamos de ciencia, de mucha ciencia, y también necesitamos de los saberes ancestrales. Y me parece que en muchos foros hay cierta pugna. Y creo que en un esfuerzo tan titánico como es darle frente al gran sistema, cuando apenas viene lo peor, cuando viene la minería submarina, que eso sí nos debe aterrorizar a todos, pues necesitamos la participación de todo el mundo. Y bueno, las universidades, desde mi perspectiva, tienen un papel, tienen una potencialidad grande que no están aprovechando. Tenemos universidades prácticamente en todos los territorios, en todas las zonas de México, y pudieran hacer esfuerzos realmente muy grandes en términos de la sustentabilidad. Pero hay poca respuesta desde el sector educativo, digamos, llamarle convencional. En gran parte las políticas educativas no vienen ni siquiera del gobierno, vienen de las grandes organizaciones internacionales. Entonces me parece que tenemos que establecer redes de comprensión, de unir saberes, de unir estrategias y darle frente a un sistema que es muy poderoso. Entonces yo creo que hay que abogar por ese esfuerzo, ¿no? Más integral. Esa sería mi opinión. Muchísimas gracias. Doctora Alicia. Bueno, mi contribución, mi reflexión final sería por ahí invitar a todos los educadores, a todas las educadoras a trascender las fronteras de la pedagogía escolar y a sumergirse en otras tramas pedagógicas que son estas tramas que proponen las pedagogías alternativas, ¿no? Pero para ello hay que hacer un ejercicio de deconstrucción muy grande, donde pongamos en cuestión cómo hemos sido formados, no solamente cómo fuimos formados inicialmente como docentes, sino cómo nos estamos comportando cotidianamente en nuestras aulas y sobre todo cómo estamos respetando el conocimiento que traen nuestros estudiantes de sus comunidades. Eh, a mí me parece que es sustantivo esto, ¿no? Creo que hay dos características de la educación del buen vivir que plantean las comunidades andinas en nuestros territorios, que tienen que ver con esta idea de lo compartido, ¿no? De pensar en la educación como un acto compartido y en la reciprocidad, ¿no? En el dar y en el recibir. Me parece que hay dos conceptos fundamentales, que son conceptos fundamentales que tenemos que tener los educadores para poder sumergirnos en otras tramas pedagógicas posibles, pero para eso es necesario de construir las tramas pedagógicas en las que nos hemos formado y empezar a pensar en la colonialidad que habita en cada uno de nosotros, ¿no? Como todos nosotros hemos sido formados de alguna manera en una matriz colonial del saber, en una matriz colonial del conocimiento, y que la tarea decolonizadora es una tarea individual que cada uno de nosotros tiene que poder ejercer para poder después trasladarla a lo colectivo, ¿no? Me parece que eso es una reflexión final para compartir con todas y todos ustedes. Maravillosas reflexiones, aportaciones y bueno, pues que nos invitan a intentar hacer esta transformación, a imaginar esas otras realidades y esos otros mundos posibles en este mundo, pues que tiene muchas necesidades y muchas carencias de todos los tipos. Pues quiero agradecer enormemente la participación a la doctora Alicia, al doctor Arturo. Yo creo que estas presentaciones suman enormemente a todo este global de lo que es el seminario. Y bueno, pues quizá nada más aterrizar que justo el tema de hoy pues se trató del territorio. Y si bien
el territorio pues, tiene toda esta complejidad, pues también implica que no solo hay alternativas, también hay conflictos, hay cosas muy profundas al interior de todos los territorios y es justo nuestro reto aprender de cómo se están suscitando todas estas dinámicas en todos los sentidos y con todas las dimensiones. Bueno, pues cerrando esta sesión, esta tercera sesión de nuestro seminario, le recordamos a nuestro público que debe de llenar la encuesta que aparece en el link de nuestras redes sociales y pues vamos a agradecer al SECADESU, en particular a Javier Lara, que nos coordina para poder tener estas sesiones, a la Red de Estudios y Enfoques Pedagógicos Alternativos, también por esta coordinación, a nuestros ponentes y pues recordarles que nuestra cuarta sesión del seminario que se va a llevar a cabo el próximo 2 de septiembre en el mismo horario y con la temática sustentabilidad en los sistemas productivos, estrategias y proyectos desde la educación indígena y popular. Entonces, pues nos estamos viendo en la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos, a todas. Que pasen ustedes muy bonita tarde.